Hoy quiero iniciar con ustedes una nueva serie, ¿cierto? Y quiero basar esta serie en Mateo 15, del 1 al 20. Y he titulado esta serie Corazón limpio delante de Dios. Si me la colocan ahí, por favor. Ahí tenemos la diapositiva. La serie se llama Corazón limpio delante de Dios. Y es que nosotros tenemos que entender que lo que Dios está mirando en nosotros no son sus comportamientos externos, sino verdaderamente lo que Él está mirando es el corazón de cada uno de nosotros. Yo creo que cuando estuvimos exponiendo el Sermón del Monte, hablábamos mucho de eso y recalcábamos mucho acerca de la importancia de lo que es que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos con la motivación correcta. Justo en estos días, y algunos en los grupos que tenemos, están leyendo un libro que se llama Cambios Profundos, ¿cierto? Lo hemos incentivado acá en la iglesia y a los que todavía no lo tengan referenciado, se los recomiendo. Es un libro bien especial acerca de los cambios. Muchos queremos cambios, pero a veces hacemos cambios superficiales. Entonces este libro habla de la necesidad de hacer un cambio, ¿cierto? Pero desde lo más profundo. Es de Nicolás Tranchini. Entonces se los recomiendo, muy bueno. Yo estaba leyendo este libro y me preguntaba, o sea, me confrontaba bastante, es que lo que yo hago, ¿con qué motivación lo hago? ¿Cierto? Entonces me llevaba mucho a preguntarme cómo estoy obrando, actuando y pensando desde mi corazón. ¿Sí? Entonces, justo en Mateo 15, el Señor nos habla acerca de esto y por eso quiero hacer esta serie con ustedes de Mateo 15, del 1 al 20. Pero antes de iniciar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de exposición de su palabra para que sea Él hablando a nuestras vidas. ¿Listo? Incline su rostro y hagamos una oración. Digámosle, Señor Dios, qué bendición poder estar reunidos en nuestra iglesia, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Yo te quiero pedir que seas tú hablando palabras de verdad a cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor. Primeramente también instruyéndome, Señor. Y llevándonos a que se hable palabra que venga del cielo, Señor. Que se hable correctamente, Señor, conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Sin agregarle y sin quitarle, Señor. Que seas tu Espíritu Santo permitiendo que esta palabra caiga en cada uno de estos corazones. Y que de verdad esta exposición y esta palabra que hoy se dé nos confronte y nos lleve a que cada día nosotros podamos madurar, crecer y avanzar en nuestra fe. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de seguir adelante, yo los quiero invitar que leamos el pasaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a leerlo todo, son 20 versículos, ¿sí? Entonces, yo quiero que vayamos a la Biblia y ustedes me acompañen en su Biblia de papel, en su Biblia si la tienen en digital, ¿sí? Me acompañen en la lectura. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre, así habiendo invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces
Acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Así que entonces, teniendo este texto en mente, vamos entonces a desarrollar esta serie y lo vamos a tener en tres entregas o en 3 sermones. Listo. Este primer sermón lo he titulado acerca de lo que es la tradición versus mandamiento. Vamos a estar hoy enfocándonos en esto. Pero permítame que hagamos un poco de introducción. Permítame que nos ubiquemos en el canon, en el texto, en los evangelios de lo que nosotros estamos hablando. Amada iglesia, vivimos en un mundo obsesionado con lo externo. La imagen, las apariencias, el verse bien ante los demás es muy importante para nosotros. Mire usted cómo actúa, mire usted cómo se comporta. Muchas veces usted está pensando más en el qué dirán que verdaderamente en usted cómo lo siente o por qué lo está haciendo. Démonos una mirada a nuestro alrededor. Miremos una vitrina que todo el mundo la ve. ¿Cuál? Las redes sociales. Cuando nosotros vemos las redes sociales, vemos que las redes sociales están llenas de fotografías, de videos, pero no son cualquiera. Allí usted no aparece ni despeinado, no aparece ni mal vestido, no aparece con la boca abierta. Son fotos y videos cuidadosamente editados. Es más, usted se toma la foto y si a usted no le gustó la foto, usted le dice, vuelve y tómemela, ¿cierto? Entonces, son sonrisas perfectas, son vidas perfectas que parecen impecables. La verdad, muchas veces esas vidas son de envidiar. Y por eso hoy, ¿cómo se llaman a estas personas? Influencers, porque influyen en nuestra vida y lo que pasa es que nosotros, al ver esto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos vivir como ellos. Queremos hacer lo que ellos hacen. Queremos ir donde ellos van, donde se toman la foto, cómo lo hacen, lo que usan, lo que se echan, lo que compran. Eso nosotros lo queremos hacer. Entonces, muchas veces, cuando seguimos este tipo de personas en las redes sociales, nosotros queremos ser como ellos. Porque vemos lo externo y nos enamoramos de lo externo. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué hay detrás de esa cámara, detrás de esa sonrisa, verdaderamente qué hay. ¿Todo esto es verdad? ¿Todo lo que está en las redes sociales es verdad? ¿Esa felicidad es verdad? No. Muchas veces son solo vitrinas que esconden realidades rotas detrás de cada foto, detrás de cada video. Pero nosotros nos dejamos engañar, porque somos una sociedad que estamos pendiente de ¿qué? De lo externo. Ahora, otros, también hablando de las mismas redes sociales, otros miden su valor por la cantidad de me gusta que tiene una foto, que tiene un video, ¿sí? O cuántos seguidores tiene esa persona. Como si la aprobación virtual fuera lo verdaderamente importante para lo que es la valía de una persona. Pero esto de estar pendientes de lo externo no solamente sucede en el mundo secular, esto también pasa dentro de la iglesia. Porque hay creyentes que se preocupan más por parecer espirituales que verdaderamente por ser espirituales. Hay muchas personas, ¿cierto?, que
cuando están sirviendo, se aseguran que los vean que están sirviendo, pero no sirven cuando nadie los ve. Muchos hablan un lenguaje bien espiritual, ¿cierto? En público o dentro de la iglesia, pero ¿cómo hablan en sus casas? ¿Cuál es el principal problema hoy de la juventud? El problema de los hijos de personas que van a la iglesia, que no encuentran la coherencia en lo que aquí se predica, en lo que aquí se hace, en lo que los papás hablan y cómo se comportan en la casa. Personas o cristianos también que están tan seducidos por lo secular, que son felices colocando versículos en sus redes sociales, pero no los practican y nunca se los aprenden. Así que, como los fariseos en los tiempos de Jesús, podemos caer en el peligro de medir nuestra espiritualidad por lo que los demás ven y olvidamos que el Dios que usted y yo tenemos ve ese corazón de la persona. Bien se lo recordó Dios a Samuel, lo dijimos aquí hace como 15 o 20 días. Cuando Samuel se fue a ungir, 1 Samuel 16:7, cuando Samuel se fue a ungir al nuevo rey de Israel. Samuel se dejó obsesionar por lo que veían sus ojos. Los hijos de Isaí, el fuerte, el grande, este es el rey. Y Dios, ¿qué le dice? Ese no, ese tampoco, el otro tampoco. ¿Y qué le termina diciendo? Isaí. Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Antes de comenzar con este texto que estamos mirando en Mateo 15, hagámosle un poco de contexto entonces. Jesús, ¿dónde se encontraba? Cuando estamos leyendo Mateo 15, ¿dónde estaba Jesús? Si usted se va a Mateo 14:34, nos está diciendo que Jesús se encontraba en la región de la Galilea. Y por lo que dice el versículo, nos dice que probablemente estaba alrededor de la región de Genezaret. ¿Sí? Versículo 14:34. Jesús está en medio de un ministerio muy visible y muy público. Está en la cumbre de su ministerio público. Para que nos ubiquemos un poco más, cuando Jesús, estamos acá leyendo Mateo 15, estamos hablando de un Jesús que ya viene de alimentar a 5,000 personas. Ya viene de un Jesús que ya ha caminado sobre las aguas. Viene un Jesús que ya ha hecho grandes milagros y sanaciones, que aún con tocar el borde de su manto ha hecho grandes milagros. Así que estamos parados o posicionados aquí en Mateo 15, donde las multitudes lo están siguiendo tremendamente, pero también ha crecido la tensión que hay con los religiosos de la época. Por lo que Jesús está haciendo, por lo que Jesús está diciendo, y más lo que acabamos de leer en el día de hoy que les dice hipócritas. Cuando nosotros miramos el versículo 1 de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que nos dice que hay unas personas que vienen, ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso del judaísmo. ¿Y quiénes llegaron? Llegaron escribas y fariseos. ¿Y llegaron por qué? Porque fueron enviados. O sea, no eran escribas y fariseos de la región, no, eran enviados desde Jerusalén oficialmente para inspeccionar a Jesús, sus doctrinas, lo que él estaba haciendo. Pues ya había llegado a oídos de ellos que había alguien en la Galilea que estaba trastornando a las personas y a la sociedad con un mensaje claro y contundente de que era necesario que nos arrepintiéramos porque el reino de los cielos se había acercado. Ellos vienen porque las multitudes estaban siguiendo a Jesús con su ministerio que estaba haciendo. Así que no eran simplemente otros curiosos que llegaron de Jerusalén a ver qué milagro les tocaba. Más bien eran personas que venían con la intención de encontrar fallos en lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, y eso es lo que vemos que le están diciendo. Hay un fallo en sus discípulos.
Cuando ustedes pintan ser tan espirituales, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen el alimento? Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces las acusaciones que le hacen no tienen que ver con la ley, tienen que ver con lo que ellos están diciendo. Y eso es lo que yo quiero que hoy entendamos. Ellos acusan con base en ¿qué? A la tradición, más no con lo que es la ley de Moisés. Entonces, ¿qué era la tradición? Vamos a profundizar un poco más adelante, pero un conjunto de reglas orales que no tienen y no pueden tener la altura de un mandamiento de la ley dada por Dios. Este lavado que habla acerca de las manos no lo decían por higiene, lo decían porque era una forma de cómo purificarse ellos para poder comer los alimentos. Y el hecho entonces de que Jesús y sus discípulos no lo estuvieran haciendo, ellos lo están confrontando de que por qué no están guardando reverencia al mandato de la tradición de los ancianos. Ante esta acusación, Jesús los va a confrontar y les va a decir, ¿cierto? Y les va a mostrar que en este pasaje Jesús no les va a responder, les va a decir que en el reino de los cielos la verdadera pureza delante de Dios viene del corazón, no de ritos externos ni de religiosidades. Entonces, en esta serie vamos a ver 3 sermones. En la primera, que es el del día de hoy, vamos a hablar de la supremacía de la palabra de Dios sobre la tradición. Y por eso entonces vamos a hablar hoy acerca de la tradición versus los mandamientos, y que tienen que ver desde el versículo 1 hasta el versículo 9, para los que escriben. El segundo tema que vamos a estar viendo es acerca de la verdadera fuente de la pureza, que es desde el versículo 10 al versículo 14, y el tema es acerca de no lo que entra, es lo que contamina. La 2, la verdadera fuente de la pureza, no lo que entra, ahí se los estoy colocando. Y el tercer tema que vamos a estar hablando es la raíz de la impureza en el corazón humano, y es lo que sale del corazón. Y eso está entre los versículos 15 al 20. Así que entonces demos inicio a lo que es el sermón con respecto a la tradición versus el mandamiento, que es desde el capítulo 1 al capítulo 9. El objetivo central que tenemos que tener en este sermón del día de hoy es que quiero enseñar que toda tradición debe someterse a la Escritura y que la religiosidad sin obediencia genuina es pura hipocresía. Empecemos a desglosar versículo por versículo, y para este tema vamos a ver 3 puntos en general para los que están escribiendo. El primer punto que vamos a ver es el conflicto expuesto, que lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Luego vamos a ver la reprensión de Jesús a la confrontación que estos escribas y fariseos están haciendo, y eso va desde el versículo 3 al 6. Y luego finalizaremos hablando acerca de la raíz del problema, que es en los versículos 7 al 9. Entonces, en el primer punto que vamos a tocar acerca de lo que es el conflicto, leo los versículos. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? Entonces, ¿quiénes se están acercando a Jesús? Nos es necesario recordar una vez más o enseñar, si usted no lo sabía, quiénes se están acercando. Se están acercando 2 grupos de personas aquí. Uno son los fariseos. Y ya hemos dicho, justo hablamos de los fariseos también hace poco, dijimos que los fariseos son un grupo religioso muy estricto dentro de la religión judía. Están enfocados en guardar minuciosamente la ley y las tradiciones orales de los ancianos. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Filipenses, allí encontramos en Filipenses nada más y nada menos que hablando ¿a quién? A Pablo. Donde dice Pablo: si es de jactarme en la ley, tengo todas las credenciales. Yo, judío, ¿cierto? De judíos. Dentro de las religiones, ¿qué? Fariseo de fariseos. ¿Sí? ¿De qué escuela venía? De la de Gamaliel. O sea, mejor dicho, él tenía todas las credenciales. Entonces, este grupo de fariseos que están confrontando a Jesús, que se le acercan, no eran cualquier persona no estudiadas, no conocedores de la palabra de Dios. Eran personas religiosas, estrictas, enfocados en guardar minuciosamente la palabra de Dios
pero también las tradiciones orales. Ahora, el otro grupo que también estamos viendo aquí, que nos dice el versículo 1, son los escribas. Los encargados entonces en escribir lo que era la ley, pero también eran expertos en la interpretación de la ley y considerados autoridades bíblicas. ¿Y de dónde venían? Venían de Jerusalén. Dijimos ahorita eso. Ahora, ¿qué podemos extraer nosotros de este grupo de personas que están confrontando a Jesús? Miremos quiénes eran ellos, escribas y fariseos. Los mejores espiritualmente hablando de la época. Ellos eran la referencia de espiritualidad para el pueblo. En la época de Jesús, si alguien quería ser espiritual, dice, yo quiero ser como ellos. Yo quiero pertenecer a lo de ellos para estar más cerquita a Dios. ¿Sí? Ellos eran el referente de espiritualidad. Y aquí tenemos que aprender, es que a veces las críticas más duras a una obra de Dios no vienen de afuera, sino ¿de dónde? De líderes religiosos que no entienden el corazón del evangelio. El motivo entonces de la acusación de estas personas, de lo que le están preguntando al Señor. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y aquí entonces no se trataba de higiene física, algo que sería muy saludable en aquella época, ¿no? Sino de un ritual de pureza que ellos mismos habían creado, ¿cierto? Y eso viene ¿de dónde? De la tradición de los ancianos. Usted me preguntará, ¿qué es la tradición de los ancianos? Bueno, la tradición o la tradición de los ancianos, de lo que ellos están hablando ahí, era un cuerpo de interpretaciones y prácticas transmitidas oralmente que con el tiempo adquirió la misma autoridad de la ley mosaica. Entonces era cómo ellos interpretaban y eso es lo que ellos imponían y decían que así se tenían que hacer. Un muy buen ejemplo de esto era ellos cómo interpretaban el día sábado. Sí, ¿el qué? El Shabbat. Ellos habían colocado una cantidad por su interpretación, que el día de Shabbat usted no puede hacer esto, que no puede apretar un botón, que usted no puede caminar más de tantas cantidades de metros, que usted no se puede mirar al espejo porque de pronto se ve tentado a quitarse una cana y ya está infringiendo la ley. Un montón de actividades y dice el Señor cuando nosotros estudiamos Juan 5, si no estoy mal, cuando Jesús sana al paralítico en Juan 5, dice que el día de reposo, ¿cierto?, se hizo para el Señor, ¿cierto? No para hacernos a nosotros esclavos del día de reposo. Entonces, estas tradiciones o estas interpretaciones habían cogido gran fuerza dentro del pueblo y habían cogido una autoridad casi misma de la misma ley de Dios. Por eso entonces hoy estamos mirando acerca de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Entonces, el lavado consistía en vertir agua sobre las manos, ¿cierto?, antes de comer, como un símbolo de purificación ritual. Pues usted venía de tocar cosas o personas, entonces de pronto había sido impuro y lo hacía para poder comer. Entonces, Dios nunca mandó este ritual en la ley. Era un baño de manos añadido humanamente por la interpretación de los ancianos, con el fin de ¿qué? De proteger la ley, pero terminó ¿qué? Reemplazándola en autoridad. Hoy también nosotros corremos el riesgo de inventar nuestras propias leyes, nuestras propias interpretaciones, para medir la espiritualidad de otros. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos acerca de cómo enseñar la palabra de Dios, de tener una buena doctrina, de tener unas buenas bases sólidas bíblicas. Porque aquí la idea no es que ustedes vivan los pensamientos o deseos del pastor, o lo que Mauricio cree es que yo creo, muchachos, que ustedes tienen que hacerlo de esta forma, sino lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que rescatar la autoridad que tiene la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser esa iglesia que siempre esté constatando lo que aquí se enseñe
y lo que dice las Escrituras, que son la autoridad total de nosotros. Entonces, hoy también corremos el riesgo de inventar nuestras propias leyes para medir la espiritualidad de otros. A veces decimos, un cristiano de verdad no se viste así. Y muchas veces de cómo está vestido nosotros juzgamos si es un cristiano o no es un buen cristiano. Y aquí no es de si se viste con un escote o no se viste con un escote, porque la Biblia es bien clara acerca de que nosotros nos debemos vestir decorosamente. Sí, la Biblia dice que decorosamente. Dice, pastor, entonces como no, al Señor lo que le importa es el corazón, entonces yo me he visto como a mí me dé la gana. El Señor dice que nos vistamos decorosamente, ¿sí? Pero si hay cristianos que piensan, por ejemplo, que la corbata es la que predica, ¿sí? Y necesariamente, y tenemos que decir, si usted quiere usar corbata, bien. Pero yo no puedo medir si usted tiene corbata o no tiene corbata, si tiene pantalón de paño o no tiene pantalón de paño, eso no me va a decir verdaderamente si usted es una persona espiritual o no es una persona espiritual. Muchas veces, al crear esas propias leyes, podemos decir que un creyente serio siempre ora de cierta manera, ayuna de cierta manera, alaba de cierta manera. Y si no lo hace de la manera como nosotros creemos que tiene que ser, o que el pastor quiere, entonces usted no es espiritual. Nosotros tenemos que entender entonces que las reglas humanas no pueden desplazar o distorsionar la palabra de Dios, porque si pasa eso, estamos cayendo en el error de los fariseos. Ahora centrémonos en ese por qué que ellos están diciendo ahí. ¿Por qué? Dice, ¿está ahí? Sí, ¿por qué no se lavan las manos? Cuando nosotros analizamos, ahora cuando miramos esto nos muestra como que hay un juicio disfrazado cuando ellos dicen esto. La frase ¿por qué? No es una pregunta en sí que esté buscando aprender, no es una pregunta, ellos no están queriendo aprender, sino que están acusando y están juzgando a sus discípulos. La suposición de fondo que ellos están dando en ese por qué, ¿cierto? Es, si no siguen nuestras normas o las normas de lo que son la tradición de los ancianos, no son verdaderos siervos de Dios. Y todo lo que ustedes están diciendo, están incumpliendo lo que están diciendo. Lo cual muestra que estos fariseos, cuando tratan de hacer esto con Jesús, están más preocupados por el lavado de las manos que verdaderamente por la limpieza que debe de haber en los corazones de aquellos que buscan a Dios. Querida iglesia, cuando la tradición se convierte en el estándar final, desplaza la autoridad de la palabra y abre las puertas a una fe superficial. Y nosotros no podemos permitir eso. Cuando la tradición se convierte entonces en el estándar final, desplaza la autoridad de la palabra y abre una puerta a una fe superficial. Y lo último que tenemos que hacer nosotros es ser superficiales en nuestra fe. Tenemos que ser conscientes en lo que estamos haciendo y en lo que estamos diciéndole a Dios. Ahora, entremos en el segundo punto. Y en el segundo punto que quiero tratar es la reprensión de Jesús, que está en los versículos 3 al 6. Voy a leer estos versículos. Y dice, Jesús entonces, él respondiendo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando leemos esto, vemos que Jesús invierte la acusación. ¿Tú vienes a acusarme a mí? Mire lo que les voy a decir. Entonces, los fariseos lo acusan a él y a los discípulos por violar ¿qué? La tradición, no la ley, la tradición. ¿Sí? Jesús les responde de una forma magistral y maravillosa. Jesús responde mostrándoles que ellos están violando es un mandamiento directo que viene de Dios.
Aquí entonces vemos un contraste maravilloso. Mientras unos están preocupados por algo superficial, terrenal, Jesús les muestra que se preocupen por algo que es verdaderamente importante y eterno. Ellos se preocupan por la tradición, por las enseñanzas humanas, pero Jesús les está enseñando que en el reino de los cielos, o que todos aquellos que hacen parte del reino de los cielos, tienen que preocuparse por cumplir ¿qué? Los mandamientos. Porque al fin y al cabo los mandamientos que vienen siendo palabra revelada por Dios, que nos la ha dejado ¿dónde? Aquí. No en el que diga un profeta, no en el que diga la iglesia de la esquina, no, aquí. Eso ya está escrito y esto ya está cerrado. Sí, entonces Jesús deja claro que la autoridad de las escrituras está por encima de cualquier tradición. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro, querida iglesia. La autoridad de la escritura está por encima de cualquier pensamiento humano, por bonito que sea, por espiritual que suene. La escritura tiene una autoridad que nadie se la puede quitar. Cualquier tradición, por muy antigua que sea o muy respetada que sea, no le puede quitar nunca la autoridad a la palabra de Dios. De esto tenemos que aprender que no se trata de si una tradición es vieja o nueva, porque lo que pasa es que dicen, no, pues que eso lo llevamos haciendo por siglos. Eso tiene que ser verdad, muchas veces. ¿Sí? A ver, muchas veces a uno los confrontan, dicen es que yo soy, a ver, el trasfondo de nosotros, la mayoría del trasfondo de nosotros es católico, ¿cierto? Y muchas veces dicen, no, es que mi iglesia lleva 2000 años. ¿Tu iglesia cuánto lleva? ¿Sí? 10, 12 años. El nombre, ¿sí? Pues que nosotros, la reforma lo que quiere llamar es a que volvamos a la iglesia apostólica. O sea, a las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí no se trata de cuán vieja sea una tradición o cuán respetada sea una tradición, sino qué tan alineada esa tradición está con lo que dice la palabra de Dios. Una iglesia puede tener prácticas de siglos y estar completamente fuera de la voluntad de Dios si esas prácticas no están avaladas por la Escritura. Y les voy a colocar unos ejemplos, no hablando mal, ya cada quien coge su interpretación como sea, pero por ejemplo podemos ver, por el trasfondo que venimos, tradiciones que son antiguas y avaladas por largo tiempo. Podemos mirar por ejemplo la veneración a santos y a María, muy respetada y muy defendida por muchas personas, pero sin sustento bíblico. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? En 1 Timoteo 2:5 tumba toda veneración a santos y a María. Muchas veces nos critican, es que ustedes no creen en la Virgen. No, pues claro que creemos en la Virgen. Lo que pasa es que nosotros no podemos venerar a la Virgen porque claramente la palabra de Dios dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién es ese? Jesucristo hombre. Para de contar. Se cayó la tradición. Ahora, el purgatorio o indulgencias. ¿Sí? El purgatorio e indulgencias son invenciones de hombres, malas interpretaciones. Acuérdense que ¿qué era la tradición de la cual estamos hablando acá? Las tradiciones de los ancianos, que están diciendo los fariseos. Interpretaciones que le daban estos maestros de la ley a eso. ¿Qué viene siendo el purgatorio y las indulgencias? Que fueron, la verdad, el gran detonante de la reforma. ¿Y era qué? Interpretaciones que le dieron ¿quién? Papas y concilios. Pero ¿qué dice Hebreos 9:27 con respecto al purgatorio o las indulgencias? ¿Sí? Hebreos 9:27 dice, y de esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué nos habla a nosotros
La tradición del purgatorio, que la persona se va al purgatorio y que allí paga otros poquitos de penas y que si usted da buenas ofrendas a los pobres y a la iglesia, entonces el alma de esa persona puede brincar ya a otro lado. Eso es lo que nos dice. Estoy colocando estos ejemplos no para hablar de la iglesia de Roma, criticar a la iglesia de Roma, sino que es un contexto que todos vamos a entender. Porque puedo sacar acá del hinduismo, de los musulmanes y de pronto no, ni idea que eso hacían ellos, ¿cierto? Otra tradición que también es muy aceptada y es antigua, es la tradición, es la aceptación de la tradición. Cuando nosotros miramos la iglesia, estudiamos la iglesia de Roma, allí hay una cosa también entre ellos, que es la tradición, la tradición de la tradición, la santa tradición o sagrada tradición de ellos, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que los papas y los concilios dicen, eso es palabra de Dios. Y ahí viene algo que es la infalibilidad del papa, o sea, que no se equivoca. ¿Y qué nos dice a nosotros 2 de Timoteo 3:16? En 2 de Timoteo 3, a nosotros nos habla acerca de ¿qué? La infalibilidad de ¿qué? De la Escritura. Nos dice a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ahí nos está hablando de la suficiencia de la palabra de Dios. No debe haber ninguna otra revelación, ni ninguna otra interpretación. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, miremos estos versículos que estamos estudiando, del 3 al 6. Ahí nos colocó un ejemplo acerca de honrar padre y madre, ¿cierto? Jesús les confronta acerca de honrar padre y madre. Si usted se va a Marcos 7:11, Marcos 7:11 es el paralelo de esto que estamos mirando nosotros en Mateo 15. Recuérdese que ¿cuántos evangelios hay? Bravo, muy bien. 4. Y de estos 4 evangelios hay 3 que se les llaman los evangelios sinópticos. Es porque tienen una misma línea, ¿cierto? Y muchas veces hay muchos paralelos, aunque Juan también y bueno, ¿y cuáles son? Son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tienen mucho parecido y también su estructura es muy, muy idéntica, ¿sí? Ellos colocan a Jesús en la Galilea, subiendo a Jerusalén, ese es el trayecto de ellos, mientras Juan nos coloca a entrar y a salir a Jesús de Jerusalén. Ellos lo llevan y lo suben allí. Entonces, este evangelio sinóptico es Marcos 7:11, que fue el primer evangelio que se escribió. Nos dice a nosotros acerca de este versículo que estamos mirando acá. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Estoy buscando esa palabra, corbán. Que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pueda ayudarte. Quedémonos ahí. Entonces, Jesús está enseñando un ejemplo acerca del honrar al padre y a la madre. Entonces, él está tocando este ejemplo y él nos está hablando acerca de, ustedes dicen que es que ustedes tienen una ofrenda que con lo que puede ayudar es una ofrenda a Dios. Entonces él lo dice, este es el corbán. ¿Qué es el corbán? Es una promesa de consagración de algo que se le ofrenda a Dios. Entonces, usted le puede ayudar a su papá y a su mamá con un dinero. Dice, no, eso yo lo consagré al Señor, eso es para el Señor. ¿Sí? O lo cogen como excusa y lo tratan de cubrir de espiritualidad, ¿cierto? Lo tratan de cubrir de espiritualidad. Entonces queda bonito. No, es que no le ayuda a los padres porque es que ese hombre sostiene la obra del Señor. ¿Sí? Entonces, algunos usaban este voto de corbán o ofrenda a Dios como excusa para no ayudar a sus padres, diciendo que sus bienes ya estaban ofrendados o consagrados o dedicados a Dios. Y de esta forma entonces invalidaban el mandamiento que es honrar padre y madre. Así entonces, con una apariencia de piedad o de espiritualidad, violaban el mandamiento de honrar a padre y madre que el Señor lo ha dejado ¿en dónde? En Éxodo 20:12, que incluía cuidarlos hasta la vejez. Entonces, el pecado religioso, querida iglesia, es más peligroso que el pecado abierto, porque se disfraza de obediencia, suena bonito, suena a qué hombre tan espiritual,
Y eso es lo que los fariseos buscaban siempre, ¿cierto? ¿Qué es lo que decíamos que hacían los fariseos? Oraban duro, ¿cierto? Hacían sonar trompetas cuando llevaban ofrenda. Entonces, es más peligroso ese pecado, ¿cierto?, que el pecado abierto, porque se disfraza de obediencia. Hoy también nosotros podemos usar razones espirituales para evadir mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros tenemos eso en nuestro corazón. Ahora, yo quiero que nosotros, a medida que vamos viendo todo esto, vayamos examinando nuestro corazón. Porque todos tenemos en nuestro corazón un fariseíto. ¿Sí? Así. Chiquito o gigante. ¿Sí me hago entender? Que lo hay. Porque yo a ustedes los veo hoy y los veo con caras de ángeles. ¿Sí? Uno que otro con cara de dormido, pero con cara de ángeles. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros en la semana? ¿Cómo verdaderamente, aquí podemos decir amén? ¿Cómo dices allá afuera con la tentación? ¿Cómo dices? Es que yo lo he hecho en otros momentos. Cuando usted sale de acá, usted no puede decir, terminó el sermón. No. Aquí es donde usted tiene que salir a empezar a vivir el sermón. ¿Sí? Entonces, ¿qué razones espirituales yo puedo crear para evadir más mandamientos? Pues entonces ya hemos dicho, no sirvo en la casa porque estoy muy involucrado sirviendo en la iglesia. No le ayudo a mi mamá, no le ayudo a mi mamá o a mi papá, sea el caso que sea, si es soltero, o no ayudo en la casa a mi esposa y a mis hijos, ¿cierto? Dejo todas las cargas porque tengo que estar metido en la iglesia y porque yo tengo que estar ayudando en la iglesia. ¿Sí? Suena muy espiritual y no tiene tiempo, un hombre muy ocupado. Pero, ¿cómo está disfrazado eso? ¿Lo hace por perezoso? ¿Porque no quiere o verdaderamente porque lo hace de corazón? Ahora, no apoyo económicamente a mi familia porque yo doy a la obra del Señor. Entonces, el mandato de Dios es honrar, ya lo miramos, honrar padre y madre. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar otros ejemplos. Muchas veces, no buscamos empleo porque estoy esperando que Dios me llame a servirle tiempo completo, porque esas son las intenciones que hay en mi corazón. ¿Sí? Y me excuso en eso y uno dice, qué hombre de fe, qué hombre de fe. Pero es que hay un mandamiento que dice el Señor en 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Y qué dice? El que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, espiritualmente puede sonar muy bonito. Ahora, hay otros más cínicos que pueden decir lo siguiente, una razón muy espiritual para evadir el mandamiento claro que el Señor nos manda a nosotros. Yo no he perdonado a esta persona porque yo quiero que Dios trate primero con el corazón de esa persona. ¿Pero acaso no será que el Señor lo que quiere es tratar con el corazón suyo? Porque el mandamiento que Dios nos da a nosotros en Mateo 5, del 23 al 24, es que si traes tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Reconcíliate primero. No le ofrezcas nada al Señor porque al Señor no le agrada eso. Ahora, yo diezmo y ofrendo, así que no necesito involucrarme en ayudar personalmente a los necesitados y a los pobres. Entonces dicen, yo con que diezme a la iglesia, yo ya no tengo que ayudarle a ningún pobre. El Señor nos manda a nosotros, hay un mandamiento, ¿cierto? Dice que la religión pura es visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Y ojo que aquí con esto de yo ofrendo o diezmo, también puede pasar al contrario. No, pastor, es que yo la verdad, yo no puedo dar ofrenda a la iglesia, ni diezmo en la iglesia, porque el Señor y yo ya tengo un pacto con el Señor. Yo tengo una familia que cada mes le compro un mercadito. ¿Sí? Muy bueno que haga eso, pero la palabra de Dios dice también que hay que ofrendar al Señor. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros, por una tradición, nosotros invalidar el mandamiento que el Señor ya ha colocado. Entonces, cualquier acto que se vista de espiritualidad, pero que viole un mandamiento, es que hipocresía. Eso es lo que tenemos que entender. Querida iglesia, la verdadera piedad o la verdadera espiritualidad nunca usa a Dios como excusa para desobedecer a Él mismo. Cuando una tradición contradice la palabra de Dios, la tradición debe morir, no el mandamiento. Y muchas personas matan el mandamiento y dejan viva la tradición. Tradición hecha por hombres y matan el mandamiento, mandado ¿por quién? Por el Dios
mismo. Amén. Vamos entonces al tercer punto. Cuando nosotros vemos en este tercer punto, vamos a ver la raíz del problema. Cuando hablamos de la raíz del problema, estamos hablando de los versículos, de lo que dice el versículo del 7 al 9. ¿Qué dice del 7 al 9? Dice entonces la palabra de Dios, versículo 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces lo primero que vemos aquí, lo hermoso de Jesús, es que Él no va con rodeos. Tanto que más adelante eso lo vamos a estudiar en otro momento, no hoy. Pedro, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Señor, ¿usted no cree que se ofendieron? ¿Sí? Y a mí me encanta una frase de John MacArthur, que muchas veces dice que si el evangelio ofende, que ofenda. Porque el mundo lleva mucho tiempo ofendiendo a Dios y no se dan ni por enterados. Y el Señor, más o menos lo que ahí les dice. Entonces, Jesús no va con rodeos. Jesús llama por su nombre propio al pecado. ¿Y qué les dice? En el primer versículo, ¿qué dice? Hipócritas. Ustedes que vienen a preguntarme, les dice hipócritas. Jesús les dice hipócritas a ellos. Ahora usted dirá, ¿qué es hipócritas? Ahora yo quiero decirles, entendamos qué entendían ellos por hipócritas en ese momento. ¿Sí? ¿Qué entendían ellos por hipócritas en aquel momento? Esta palabra, hipócritas, era una palabra usada para describir a los actores de teatro en Grecia. Eran personas que usaban máscara para representar un papel distinto a lo que ellos eran. Eran actores, ¿cierto? Se colocaban una máscara o desempeñaban un papel que no era el de ellos. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes son unos hipócritas, son unos showceros, unos actores, mejor dicho, merecen un Oscar. Los fariseos y escribas estaban actuando, están interpretando un papel. Ellos actuaban en la escena religiosa, pero su corazón estaba desconectado de Dios. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Hipócritas, actores, están actuando como espirituales, pero su corazón está desconectado de Dios. La religiosidad entonces externa puede impresionar a la gente. Y muchas veces es lo que nosotros estamos buscando. Impresionar a la gente con la religiosidad. Y oramos duro. Y andamos con la Biblia para arriba y para abajo, debajo del hombro. Pero la Biblia no pasa de ahí, del sobaco. Cuando el Señor dice que tenemos que de la cabeza, bajarla a nuestro corazón y vivirla todos los días. Entonces, nosotros podemos engañar a la gente con la religiosidad externa, pero nunca podremos nosotros engañar a Dios. Nunca lo podremos nosotros engañar. Aprendamos, querida iglesia, que Dios no está impresionado por nuestras rutinas religiosas, sino por el corazón. Él se impresiona, es por nuestro corazón. Podemos cantar fuerte, orar elocuentemente, dar grandes ofrendas, hacer sonar las trompetas para que todo el mundo se dé cuenta y aún así estar lejos del Señor. Ahora bien, cuando Jesús dice esto, Él va a citar Isaías 29:13. ¿Qué es lo que dice? Bien dijo Isaías. O sea, Él no dice en ese momento Isaías. Bien dijo Isaías en el capítulo 29:13 porque cuando Jesús estaba, la Biblia no estaba como usted y yo hoy la tenemos. Él está diciendo, Isaías dijo esto. ¿Dónde lo dice? Para nosotros en de 9:23, donde nos dice este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando Jesús está citando Isaías 29:13, esos son muchos años antes de Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué nos muestra el Señor al citar este versículo? Nos muestra que este problema no es un problema nuevo. Jesús les dice, esto es un problema muy antiguo y eso es lo que nosotros tenemos que entender, tan antiguo y tan moderno como en nuestros días. Porque tan hipócritas son los que Jesús está confrontando como los que confrontó Isaías, como los que yo hoy puedo estar hablando en esta tarde.
Vuelvo y digo, todos tenemos un fariseíto adentro. Entonces, Isaías en aquella época denunció al pueblo, siglo antes, por el mismo problema, por el mismo patrón. Labios que confiesan, corazón que se aleja. ¿Cuál es el problema de hoy y cuál es el llamado siempre a la iglesia? Iglesia que confiesa, corazón que no está conectado con el Señor. Esto nos muestra algo, y ojo con esto, esto nos muestra algo que es una verdad absoluta, que no la podemos nosotros tapar. Que el formalismo vacío no es un problema moderno, sino que el formalismo vacío y la hipocresía que hay en nosotros es una tendencia constante de un corazón humano caído. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El corazón lejos de Dios se conforma con... Qué pena. El corazón lejos de Dios se conforma con formas de adoración sin la realidad, la real comunión con Dios. Muchos vienen a la iglesia por venir. Muchos vienen a la iglesia por tener un tiempo de esparcimiento. Por tradición. Muchos vienen a la iglesia no porque tengan la necesidad de relacionarse con Dios, sino porque hay un corazón que les está diciendo, vaya a la iglesia para que limpie sus culpas y se sienta bien con usted mismo. Salen de aquí y dicen, ay, me sentí tan bien hoy mismo, por lo menos le cumplí al Señor. Sí, son como esas viejitas camanduleras que si no se pegan su rosario no duermen. Y es más por costumbre o rutina. Hay una realidad en nuestro corazón, querida iglesia, hay una tentación de cumplir lo mínimo. Hay una tentación de nosotros cumplir lo mínimo para sentirnos tranquilos con Dios. ¿Qué es lo mínimo para agradarle a Dios? Ahí le pego. Hay que ir a la iglesia, ahí, con eso. ¿Sí? Oran solo para cumplir un tiempo devocional. No oran porque tienen hambre y sed por buscar del Dios vivo, sino por sentirse bien consigo mismos. De, ay, ya oré, listo, Señor, ya acabé. Leen la Biblia sin intención de obedecerla y sin intención de entenderla. Gente que lleva 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 años, lo que sea, diciendo que no entiende la Biblia. Y pasarán 15 y 20 sin entenderla. Porque no hay un deseo genuino en su corazón de querer entender la palabra de Dios. Asisten a la iglesia por marcar asistencia y para que no digan que es que está en pecado. Para que nadie diga que es que está desviado. Mas no por buscar a Dios con sinceridad o porque quiera aprender de la palabra de Dios. Ahora, Jesús dice algo claro ahí. En vano me honra, dice al final. 9, perdón. Dice, pues en vano me honran. Todo aquel que le busca al Señor, todo aquel que busca al Señor de labios, pero con un corazón distante, el Señor que les está diciendo, en vano, en vano. Cuando nosotros miramos ese en vano me buscan o me honran, viene de un griego que es matén, que quiere decir inútil, sin provecho, vacío de propósito. Eso es lo que el Señor está diciendo, sin propósito lo que ustedes hacen, no me agrada. Mejor dicho, eso es fuego extraño para el Señor. Una adoración vana es aquella que se practica sin corazón. Una adoración vana es una adoración sin verdad y sin sumisión a la palabra. Iglesia, no importa cuán elaborada sea la liturgia, cuán elaborada sea la oración, cuán elaborado sea el canto, si el corazón no está sometido a Dios, es una ofrenda vacía. Es inútil, sin provecho, vacía, sin propósito, dice el Señor. Entendamos que la adoración que agrada a Dios es la que fluye de un corazón regenerado.
Bien lo dice el Señor en Juan 4, 23, 24, donde dice que los verdaderos adoradores les adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora bien, la forma importa. La forma importa, claro que sí. No es que hagamos un desorden, un desmadre ahí porque pues al Señor no le importa la forma. No, al Señor le importa la forma. No, pues vámonos sin bañar, en chancletas, mochos, greñudos, como nos dé la gana. No, ojo que ese no es el mensaje que yo quiero dejar aquí hoy. Cuando usted conoce verdaderamente a Dios y sabe lo soberano que Él es, usted sabe cómo se tiene que presentar delante de ese Dios. Usted no se presenta así delante de la muchacha que usted le está gustando, ¿cierto que no? Usted pone su mejor pinta, su mejor loción, se arregla, llega puntual, ¿cierto? Cuando usted conoce a Dios y usted se enamora de ese Dios que habla la Escritura, usted entiende entonces que ya cuando usted hace las cosas, las hace con una intención correcta. Entonces, la forma importa, pero el fondo, o sea, la actitud, es lo que va primero. Es lo que va primero. ¿Sí? Usted puede llegar acá muy enlocionado, muy encorbatado, muy como mocasín de charol. ¿Sí? Pero con una mala actitud delante de Dios. El Señor dice, huele hasta feo ese que he hecho esa loción tan cara. Jesús entonces, al decir esto, también nos está diciendo a nosotros la raíz del problema. ¿Y qué nos dice? Se está enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Se está enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y eso es el problema que hoy está pasando en mucha iglesia. Que no enseñan la palabra de Dios, sino que cogen un versículo y el pastor empieza a contar historias y chistes y cuentos y esto es lo que hay que hacer sin sustento, sin Biblia. El problema final entonces es doctrinal. Reemplaza la enseñanza de Dios por normas humanas y las presenta como si fueran palabra divina, pero no, son pensamientos humanos. Por eso el llamado que hace la reforma protestante hace más de 500 años es de que no vivamos por tradición, no vivamos por lo que han dicho papas, por lo que han dicho personas, vivamos por lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Démosle la importancia, por eso es la que, entre las 5 solas está la que, solo palabra. Y eso fue lo que encontró ¿quién? Martín Lutero. Martín Lutero se encontró que en las palabras había unas cosas que confrontaban lo que les estaban enseñando. ¿Y a quién le prestó más atención? A la palabra. Querida iglesia, si desde este púlpito algún día se le enseña algo que no está en la palabra de Dios, huya, salga despavorido. Se tiene que vivir la palabra de Dios. Sí, como Pablo lo decía, si a un ángel, alguien viene y les enseñan cosas que no son las que ya le han enseñado, dígale ¿qué? Anatema. Mentira. Entonces, porque si no es la sola palabra la que se predica, es muy peligroso. Porque confunde la conciencia de las personas. Se sienten obligadas por lo que Dios nunca dijo y dejan de obedecer lo que sí dijo. Eso es muy peligroso. Y lo peor es que cuando se enseña de esa forma, es como si se les estuviera aplicando una vacuna contra la sana doctrina. Porque el día que se les enseña la sana doctrina, ¿qué dicen? No, eso no, eso no, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque se levantaron, ¿qué? Perezosos. Vienen a la iglesia por calentar silla y no porque aprendieron, no porque tienen una comunión con Dios, no porque han crecido, no porque han madurado, sino porque se han sostenido ahí en la iglesia sin conocimiento. Entonces, el púlpito, las clases bíblicas y el consejo pastoral deben transmitir única y exclusivamente la palabra de Dios y no las preferencias personales disfrazadas de doctrina. Nunca. Este sermón entonces, para concluir, debe llevarnos a un autoexamen profundo. A nivel personal, para que no midamos nuestra santidad por lo que hacemos externamente,
sino por nuestra obediencia interna a Dios. ¿Y eso quién lo puede hacer? Únicamente usted. Yo no le puedo decir, pero usted en el fondo de su corazón, usted no le puede mentir. Y el Espíritu Santo de Dios le ayudará a convencer a usted de pecado, de justicia y de juicio. A nivel de liderazgo, esto nos tiene que hacer un autoexamen a nivel de liderazgo para que no enseñemos mandamientos de hombres como si fueran doctrinas divinas. Tenemos que entender eso. Y a nivel comunitario, para que las tradiciones estén al servicio de la palabra y no al revés. Porque sí hay tradiciones buenas. ¿Quién me va a decir usted que un devocional no es bueno? Sí. Bien. Entonces, termino con lo siguiente. Primera de Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que durante esta serie que tenemos nosotros acerca de corazón limpio delante de Dios, nosotros nos hagamos ese autoexamen de cómo está nuestro corazón y cuáles son las verdaderas motivaciones que nos mueven a nosotros en las cosas. ¿Cuáles son las motivaciones? Para que me vean, para que el pastor tenga una buena concepción mía, para que los de la iglesia no digan nada, o verdaderamente porque usted quiere conocer a Dios, porque le quiere agradar, porque le ama, porque desea, porque está hambriento, porque está sediento, porque usted entiende que necesita un Salvador. Esas deben de ser las motivaciones correctas. Iglesia, coloquémonos en pie y hagamos una oración.